Bien, vamos a pasar a resolver ahora los ejercicios de la práctica de estequiometría. Ya sabemos, todos vamos a necesitar primeramente calculadora científica y la tabla periódica donde podamos extraer los pesos o masas moleculares de los compuestos. ¿Sí? Vamos a simular que estos cuadraditos son las tablas periódicas, de la misma manera van a encontrar en cuadraditos, ¿ya? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre. Para ello vamos a ir al ejercicio número 37. Dice así, la fórmula de la cafeína, es decir, que este compuesto se llama cafeína, ¿no? Todos hemos tomado alguna vez Red Bull. Ese componente químico que tomamos, que es un alimento, lo contiene cafeína, ¿ya? De forma literal, está escrita aquí, cafeína, pero químicamente tiene una fórmula y esto se representa, ¿ya? Determinar la masa de un mol de cafeína. Cuando nos dan datos así, lo primero que tenemos que hacer es sacar sus pesos o masas moleculares, ¿no? Por ejemplo, su peso o masa molecular del hidrógeno es este compuesto. 1. Su peso o masa molecular del nitrógeno es este compuesto. 14. Su peso o masa molecular del oxígeno, 16. De la misma manera, 32 del azufre. Pero acá ya está todos estos componentes mezclados en una fórmula general. Para esto necesitamos hallar desglosando de cada uno, ¿no? Hemos hecho en clase, vamos a decir que carbono 8, hidrógeno 10, nitrógeno 4, oxígeno 2. ¿Ya? Esta es la fórmula general de la cafeína. Tenemos que sacar su peso o masa molecular del todo este compuesto. Ya no es solamente hidrógeno o nitrógeno solitos. ¿Ya? Para ello vamos a aprender a sacar su peso o masa molecular. Ponemos carbono, trabaja con 8 y 10. Hidrógeno está trabajando con 10. Nitrógeno está trabajando con 4. Vamos a ponerlo así. Y oxígeno está trabajando con 2. Ponemos carbono. El primer componente nos ha faltado acá. En la tabla periódica nos vamos a fijar que carbono trabaja con 12, ¿no ve? Unidad de masa atómica o gramos sobre mol. ¿Ya? Este 12 vamos a poner acá. Carbono 12. Usando la tabla periódica. Y vamos a multiplicar por el subíndice de número de átomos. ¿Cuántos átomos nos dice que existe? Carbono 12 por 8. De la misma manera, 10, hidrógeno. ¿Con cuánto trabaja hidrógeno? Con 1 de peso o masa atómica. Entonces vamos a poner 1 multiplicado por el subíndice, 10. De la misma manera, nitrógeno. ¿Con cuánto trabaja? ¿Cuánto es su peso o masa molecular? 14. Ponemos acá 14. Multiplicado por 4. Hidrógeno, oxígeno, ¿con cuánto trabaja? 12. Vamos a poner acá 12. Multiplicado por 2, los subíndices. Acá sale de la tabla y estos son los subíndices, ¿no? Entonces vamos a poner la multiplicación. 12 por 8 nos da 96. 1 por 10 nos va a dar 10. 14 por 4, este componente, nos va a dar 56. 12 por 2, oxígeno, perdón, acá estamos cometiendo un error. El oxígeno, si nos fijamos bien en la tabla, el oxígeno trabaja con 16. Acá está el oxígeno 16 y este es 12, si estamos dosando al revés. El oxígeno trabaja con 16. Entonces este componente vale 16. ¿Sí? Hemos copiado el carbono. Oxígeno 16 por 2 vale 32. Una vez hallado todos los componentes, vamos a pasar a hacer la sumatoria. Y vamos a decir que 96 más 10 más este componente más este componente. Más 10 más 56 más 32. Nos da un total de 194. ¿Ya? 194. Todo estamos sumando gramos sobre mol. ¿Cómo podemos nosotros descifrar qué cosa es esto? Dice que 194, podemos ponerlo así. Aquí lo vamos a poner. Que 194 gramos
de cafeína hay en un mol de cafeína? ¿Ya? Esto es cafeína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado su peso o masa molecular de toda esta sustancia, ¿no? Acá están solitos las sustancias y lo hemos unido. Toda esa sustancia vale eso. Primer paso era hallar su peso, su masa molecular de toda esa sustancia. En base, con ayuda de eso, vamos a poder encontrar esto, lo vamos a llevar como una ayuda a memoria. Con ayuda de eso vamos a poder resolver el inciso A. Ponemos acá el inciso A. Dice la masa de un mol de cafeína. Si se dan cuenta, acá literalmente nos está escribiendo un, que significa uno, ¿no? Entonces vamos a poner un mol de cafeína. ¿Qué es cafeína? Este componente, ¿no? Podemos poner aquí cafeína, un mol de cafeína. Tenemos que llevar a gramos, a masa, ¿no? Entonces podemos usar nuestro factor de conversión que hemos hallado. Podemos decir, entonces, de la misma manera, que un mol de cafeína, acá está, un mol de, ¿qué cosa? De cafeína, vale 194 gramos de cafeína. ¿No ve? De ello podemos decir que mol de cafeína con mol de cafeína se va y nos va a quedar en gramos. ¿Sí? El resultado de acá va a ser 194 por 1 dividido entre esto. 194 gramos de cafeína. El inciso A. Pasamos al inciso B. El número de átomos en una molécula de cafeína. Ponemos directamente en una molécula, ponemos así, una molécula de, aquí ponemos cafeína, ponemos nuestro factor de conversión y sabemos que un mol de cualquier sustancia, esto es nuestro factor de conversión, tenemos que usar el número de Avogadro. Para ello les he pedido que usen sus formularios. Un mol de todo esto nos va a dar esto o esto, ¿ya? 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿ya? Para ello vamos a poder nosotros descifrar. ¿Qué cosa tenemos que hacer? El B. El número de átomos en una molécula de cafeína. Entonces podemos decir de esta manera, a ver, una molécula de cafeína. Podemos decir que 6,023, así, 6.022 por 10 exponente a la 23 moléculas es equivalentemente a 6,023 átomos, ¿no ve? También, si 6,023 por 10 a la 23 átomos, también nos da moléculas. Entonces vamos a poder nosotros hacer nuestra conversión. Bien, volviendo al ejemplo o al inciso número B, el número de átomos en una molécula. ¿Sí? Sabemos que la molécula es toda esta cantidad, todo esto. Todo esto es la molécula de cafeína. ¿Cuántos átomos existe en esa cafeína? Simplemente tenemos que pasar a sumar. Carbono está con 8. Aquí vamos a poner, carbono está con 8, hidrógeno está con 10, son números atómicos, nitrógeno está con 4 y oxígeno está con 2. ¿Sí? Todos estos sumados tenemos que sumar porque estos subíndices son número de átomos con los que está trabajando. Ya podemos sumar. 8 más 2, 10, más 10, 24. ¿Ya? Aquí vamos a poner entonces que una molécula de cafeína
está compuesta por 24 átomos de cafeína. Molécula con molécula se va, nos va a quedar 24 átomos. El inciso número C, vamos a poner el número total de átomos en un mol de molécula. ¿Ya? ¿De dónde vamos a empezar? Obviamente del dato que nos están dando. Esto es numérico, un mol de cafeína. Ponemos entonces que un mol de cafeína, ya, a ver, el número total de átomos, vamos a cambiar a átomos. Podemos usar el número de Avogadro, podemos usar que un mol de cafeína contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ponemos entonces, ponemos nuestra línea de división y escribimos que un mol de cafeína contiene el número de Avogadro, 6,022 por 10 exponente a la 23. ¿Qué cosas nos está pidiendo? Y número de átomos, ¿no? Átomos, entonces ponemos átomos. ¿Ya? Y todo esto podemos cancelar mol con mol, nos va a dar un resultado de... ¿Ya? Entonces, como vamos a tener mol con mol se van a ir, vamos a tener un resultado de 6,022 por 10 a la 23 átomos contenidos en un mol de cafeína. Ponemos 6,022 por 10 exponente a la 23 átomos. Vámonos a la pregunta número D, al inciso número D. Y tenemos el número de moles de cafeína en 50 gramos de cafeína, ¿ya? Entonces tenemos que poner aquí 50 gramos de cafeína. Y vamos a llevar a número de moles, ¿no? Vamos a llevar a moles. Entonces decimos, para llevar a moles, decimos que ya hemos encontrado acá el componente de esta de acá. En un mol de cafeína hay 194 gramos. Entonces podemos poner así, que 194 gramos de cafeína hay un mol de cafeína. ¿Ve? Nos está pidiendo el número de moles de cafeína. Sencillamente tenemos que convertir de gramos a cafeína. 50 dividido entre 194 nos va a dar un resultado de 0.258 moles de cafeína. Esa es la manera de cómo se resuelve todos los incisos del ejercicio número 37.